Desde su promulgación por primera vez el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal y hasta la fecha, la Constitución Dominicana se ha reformado en al menos 39 ocasiones. La primera en 1854 y la más reciente en el 2015. Además de la resolución de crisis estructurales o coyunturales, al interior de estas reformas subyacen los particularismos del momento, sobre todo lo que tiene que ver con el debate acerca de la aprobación o no de la reelección presidencial. Esto nos habla de un constitucionalismo inestable, en el que reforma tras reforma se experimentaban avances y retrocesos en la consolidación de los valores democráticos de nuestro país. Se pueden contar por lo menos 11 modificaciones al texto de 1844 a lo largo del siglo XIX, donde las reformas se sucedían prácticamente de forma anual, destacándose el texto constitucional aprobado el 19 de febrero de 1858, conocido como la Constitución de Moca, considerada la más democrática de la República Dominicana. Durante el siglo XX se produjeron al menos 18 modificaciones y revisiones a la Constitución, entre las cuales la Constituyente del 29 de abril del 1963, la Constitución de Don Juan, ha sido considerada una de las más progresistas y avanzadas que ha tenido la República Dominicana por su alto contenido liberal, social y humano. Entre 1963 hasta el 2010, la Carta Magna sufrió 6 modificaciones, todas motivadas por los mismos hechos del pasado. Solo 3 modificaciones han ocurrido en la primera y segunda década del siglo XXI, las de 2002, 2010 y 2015. El 26 de enero de 2020 se conmemora el 10º aniversario de la Constitución del 2010, considerado un hito en la historia constitucional dominicana. Este texto planteaba por primera vez una revisión normativa e integral de la Carta Sustantiva, dejando atrás las viejas prácticas reeleccionistas y dando paso al nuevo constitucionalismo del siglo XXI, para cuya aprobación se llamó a la más amplia consulta de los distintos sectores de la sociedad dominicana en un ejercicio democrático sin precedentes en el país. La Constitución de Leonel Fernández. Yo soy Marjorie Félix. El siguiente es un trabajo realizado por el equipo de producción de Esfera Global en conmemoración del 10º aniversario de la Constitución del 2010. Los testimonios de las personalidades tienen la relevancia de ser actores envueltos en el proceso. Vamos al contexto. En el 2008, durante el gobierno del doctor Leonel Fernández, se llevó a cabo la más amplia revisión constitucional de la República Dominicana, toda vez que implicó el mayor ejercicio de consulta popular hasta la fecha, con el objetivo de generar un debate nacional con todos los sectores de la vida social en torno al contenido que se iba a introducir o modificar en el nuevo texto constitucional. Se integraron a la consulta partidos políticos, medios de comunicación, clubes culturales, sectores religiosos, universidades, gremios profesionales, sectores empresariales, organizaciones campesinas, sociedad civil, el movimiento feminista, entre otros. Si ha habido un proceso en donde se han diseñado herramientas de participación popular, yo creo que fue en todo lo que fue el proceso de reforma constitucional de la Constitución del 2010. La reforma constitucional en donde la misma despertó mayores niveles de participación de toda la sociedad. Este hecho, en el que se incluyó a la sociedad en un debate nacional democrático, marcó un precedente en la historia constitucional de la República Dominicana. Desde su fundación y por primera vez, en el 2010, el Estado dominicano se organizó como un Estado social y democrático de derecho, que consagraba los principios del respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, al trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. A nivel institucional, el nuevo ordenamiento constitucional produjo una evolución significativa, en donde crea el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Administrativo. La reelección presidencial quedó prohibida. Se fortaleció el ejercicio democrático con la inclusión de la figura del referéndum. Además de introducir garantías a los derechos fundamentales, se introdujeron nuevos derechos sociales, económicos, culturales, medioambientales y colectivos. Un nuevo gobierno se inauguraba en el 2012 y con él las aspiraciones de un proyecto de reforma constitucional cercano al término de su mandato en el año 2015. La lucha de fuerzas a lo interno del partido de gobierno y en ambas cámaras congresuales se inclinaron a favor de completar la nueva reforma constitucional
el 13 de junio del año 2015. La Asamblea Nacional Revisora proclamó una nueva Constitución de la República, alterando solo el artículo 124 con el único objetivo de habilitar al mandatario de turno a una reelección presidencial y sin referendo aprobatorio. Habilitadas las viejas prácticas ambiciosas que manchaban la historia constitucional y democrática de la República Dominicana, a mitad del 2019 se orquestaron esfuerzos para lograr una nueva reforma constitucional, esta vez buscando extender el mandato del presidente de turno para un tercer periodo consecutivo, violentando no solo la Constitución, sino también los acuerdos políticos al interior del partido oficialista y la confianza del pueblo dominicano. Las evidencias de un proyecto reeleccionista se convirtieron en una alerta nacional: acoso a los legisladores, persecuciones políticas, abuso de poder, uso del poder militar y abuso de los recursos del Estado desencadenaron importantes manifestaciones en distintos escenarios del país en oposición al proyecto reeleccionista. Eso puso de manifiesto que en la República Dominicana la democracia representativa está en crisis, que tenemos que pasar a mecanismos de democracia más participativa, porque esa es la tendencia en el resto del globo. Democracia más participativa, donde el pueblo es consultado directamente. A 10 años de la Constitución del 2010, que prevé figuras de participación directa del pueblo, como el plebiscito y el referéndum, todavía no tenemos las leyes, y la iniciativa legislativa popular municipal, no tenemos las leyes que sustenten el de cómo se van a ejercer esas instituciones. Leonel Fernández asumió la causa de la defensa de la Constitución en las calles, encabezando una importante marcha que reunió a miles de dominicanos exigiendo el respeto por la Constitución. En las calles, el principal defensor de la Constitución fue el pueblo dominicano, que nunca cesó de protestar y que hizo notar su clamor incluso a nivel internacional, sumado a las presiones del gobierno de los Estados Unidos en la persona del secretario de Estado Mike Pompeo y a través de la embajada de ese país acreditada ante la República Dominicana. Finalmente, el 22 de julio del año 2019, y tras una larga incertidumbre, se develó la derrota del proyecto reeleccionista y se declaró victoriosa la voluntad popular y el deseo patriótico que emana de cada valiente corazón dominicano. La doctora Cristina Aguiar en Esfera Global. Bienvenida, doctora, es un placer. Muchas gracias, Marjorie. Siempre honrada de participar en este espacio contigo. El honor es nuestro. Hoy estamos conmemorando el 10º aniversario de la Constitución del 2010 y queremos conversar con usted sobre el proceso, cómo ocurrió, qué pasó en el antiguo constitucionalismo de los siglos XVIII y XIX en la República Dominicana y qué se abre de nuevo con la Constitución del 2010. En el constitucionalismo, desde la fundación de la República Dominicana, hemos visto que desde el inicio está marcado por una cierta tendencia. La Constitución de 1844 no es el resultado de un proceso consultivo como fue la Constitución del 2010. Desafortunadamente, el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte, rescatado en fragmentos por su hermana Rosa Duarte y su devoción, no fue la inspiración de ese primer proyecto que ve la luz con una asamblea constituyente en el 1844, que estuvo marcada por la personalidad de Pedro Santana. Imagínense. Entonces quiere decir que desde el inicio un proceso constituyente que está marcado por la sombra del autoritarismo y del conservadurismo. Y esa es la imagen que queda como una impronta en todo el proceso constituyente y en el constitucionalismo dominicano de todo el siglo XIX hasta el siglo XX, donde se repiten las figuras autoritarias como Buenaventura Báez, después Lilis y después llegamos a Trujillo. Pero Trujillo, con todo y
ser un dictador, no modificó la Constitución de forma sucesiva para él darse la reelección. Él modificó la Constitución solamente 2 veces, en el 1934 y en el 1942. Tenemos un constitucionalismo desde el 1844 hasta ese momento que está marcado por muchas enmiendas constitucionales. A veces se sucedían anualmente. 2 en un mismo año, sí. Y era con el objeto de facilitar la reelección del gobernante de turno. Entonces quiere decir que el autoritarismo y el conservadurismo se van proyectando en ese constitucionalismo que no conoce mucho de derechos fundamentales, sino solamente de organización de los centros de ejercicio del poder, de los poderes públicos y muy poco, finalmente, de derechos fundamentales. O sea que ese es un rastro, una señal clara de que los intereses particulares, siempre la política, como el fantasma que asedia el constitucionalismo, estuvieron presentes en el siglo pasado. Así es, totalmente. Entonces, tenemos constituciones en el interín que fueron constituciones muy buenas, sí, progresistas, como la Constitución de 1963, que fue la promocionada durante el gobierno del profesor Juan Bosch, con la suerte que ya sabemos, porque con el golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963, hay un retroceso de todo, del constitucionalismo, de las libertades públicas, de los derechos fundamentales, y desembocamos entonces en la Revolución de Abril de 1965, que es una petición, una aspiración del pueblo dominicano a volver a la Constitución de 1963, porque la Constitución de 1963 representaba un avance, era una Constitución progresista. Lamentablemente con una suerte desafortunada. Con una suerte en el muy 65. desafortunada. En el 65 desembocamos en el 1966 con el proceso constituyente que dirige Joaquín Balaguer, y ha sido la Constitución que ha tenido la vida más larga. Así Cuando es. nosotros la examinamos en detalle, es producto de una constituyente política, no de un proceso consultivo nacional donde participan los sectores populares en asambleas populares expresando su voluntad. Pero dentro de ese camino, la Constitución de 1966 no es un mal texto. Tiene derechos fundamentales que no están identificados ni individualizados como un catálogo, como lo va a tener la Constitución de 2010, pero es una Constitución para el momento que se vivía, el momento histórico, que no es una Constitución que sea para desechar al canasto como algo inservible, sino que fue una Constitución para su tiempo y además de una muy larga vida. Tenemos después, por la crisis política que se suscita en el 1994, una reforma constitucional que viene a adicionar al ordenamiento institucional y al ordenamiento jurídico instituciones desconocidas, porque es en esa reforma de 1994 que vemos surgir una institución muy valiosa, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente, y que va entonces a ser el órgano que va a designar los jueces de las altas cortes. Sin embargo, en la reforma de 1994 todavía no dota a la República Dominicana de un tribunal de garantías constitucionales ni un tribunal constitucional. Ese fue el gran avance de la Constitución del 2010, partiendo de la consulta popular y de habilitar las instituciones para garantizar el catálogo de derechos fundamentales. Exactamente. Entonces, lo que es notable en el proceso constituyente de 2010, que no fue una asamblea constituyente elegida por sufragio popular, sino que son asambleas populares que surgen de las organizaciones de base de la sociedad. Y esa consulta popular es lo más cercano que podemos tener a una constituyente elegida por sufragio popular. ¿Quiénes participaron, doctora? Participaron sectores asociativos, sectores gremiales, y ahí se fue recogiendo el sentir del pueblo dominicano para que se viera reflejado en un nuevo texto constitucional. Algo notable
de esta nueva constitución, la constitución que se proclamó el 26 de enero del 2010, es el preámbulo. Ninguna de las constituciones anteriores tenía preámbulo. Y el preámbulo es importante, marca además una ingeniería constitucional nueva, Sí. que corresponde más a los tiempos, ¿verdad? Y a esa corriente de nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo. Y ese preámbulo es la declaración de fe del pueblo dominicano en ese texto, que es un pacto social, que es el pacto de convivencia de los dominicanos los unos con los otros, pero sobre todo la organización del ejercicio del poder, que no es más que una delegación de la nación hacia sus representantes por democracia directa y representativa. Y ese preámbulo plasma cuáles son los valores fundamentales de la nación dominicana y que deben inspirar el accionar de los poderes públicos. Doctora, la figura del reeleccionismo en las constituciones de los anteriores siglos y todavía en el presente, suele pronunciarse unos postulados acerca de que hay un pasado que muchas veces no termina de morir y uno que no termina de nacer. Por tanto, la transición democrática y la transición en los diferentes periodos históricos es compleja. En el 2019, no solo la República Dominicana, América Latina, casi en la generalidad de sus países, vio un retroceso en la democracia, en la consolidación de estos principios. Así es. ¿Cómo proteger a la Constitución de estas aspiraciones? Es difícil. Bueno, en la organización de una Constitución hay cláusulas que deben ser cláusulas intangibles y rodearla del máximo de garantías, no solamente garantías normativas, pero también garantías jurisdiccionales. El tema de la reelección ha sido realmente la manzana de la discordia en la historia constitucional de la República Dominicana. ¿Cuántos de esas 38 o 39 reformas constitucionales que tenemos anteriores, cuántas no fueron motivadas justamente por el deseo del gobernante de turno de permanecer en el poder? La mayoría. La mayoría de esas reformas constitucionales fueron motivadas por el deseo de permanencia en el poder. Las constituciones organizan las modalidades de su propia reforma. Así es. Y es en esos mecanismos que nosotros tenemos que ver cómo se protege la Constitución de esas reformas únicamente con el objetivo de perpetuar un gobernante X, Y o Y en el poder. Bueno, con esa clara, totalmente transparente respuesta del órgano a nivel global y su exposición brillante. Vamos a una pausa, doctora, para retomar el tema. Cómo no, con gusto. Continuamos. Continuamos con Esfera Global. Hoy estamos en la entrevista con la doctora Cristina Aguiar, una jurista brillante de la República Dominicana. Y antes de la pausa estuvimos hablando sobre el constitucionalismo en los pasados siglos y en el siglo XXI. La Constitución del 2010, que estamos conmemorando hoy su 10º aniversario o este año, marcó las puertas a la apertura del nuevo constitucionalismo del siglo XXI en la República Dominicana. Retomamos, doña Cristina, el tema de los derechos fundamentales y el constitucionalismo dominicano. Sí, la Constitución del 2010 tiene también esa característica fundamental del neoconstitucionalismo, que es ese catálogo de derechos fundamentales muy claramente identificados e individualizados. Algo que es particular en esta Constitución
y debemos decir que la inspiración de la Constitución del 2010 es la Constitución Española de 1978. Detrás de la Constitución Española de 1978 está la Ley Fundamental de Bonn de 1949, o sea que vamos hacia un modelo alemán que es realmente el inicio de ese neoconstitucionalismo. Eso es muy avanzado, Eso es doctora. muy avanzado para el estado en que estaba el Sí, constitucionalismo dominicano, ¿verdad? Es que esa Constitución declara fundamentales todos los derechos. Así es. Mientras que en la Constitución española no todos son fundamentales. Creo que elevó a categoría de derecho fundamental la propia dignidad del ser humano, Sí. humanizó. Claro, está eso. Los únicos que están fuera de la categoría de derechos fundamentales son los derechos políticos que están en el artículo 21. Doctora, ¿cuáles instituciones a nivel ya de organización del Estado surgen con la Constitución del 2010? A veces la gente no lo conoce. Hay una serie de instituciones que surgen con esa Constitución y no son las menos. Yo voy a comenzar por la más importante, ¿verdad? Sí. Que es el Tribunal Constitucional. Así es. Finalmente, la República Dominicana en esta Constitución se encuentra dotada de un órgano que está llamado a garantizar la supremacía de la Constitución. Eso es grandioso. Grandioso. Eso es grandioso en nuestra historia constitucional, porque no podemos ignorar que durante toda la historia constitucional de la República Dominicana ha habido una pugna, por llamarlo de alguna forma, entre la posición de los poderes públicos y con relación a la posición de la Constitución en la jerarquía de normas y los administrados, que son los recipiendarios, ¿verdad?, del ejercicio del poder, de las decisiones que se toman al más alto nivel, para organizar sus vidas, el acceso a los servicios públicos y la garantía de sus derechos Entonces fundamentales. constituyó, doctora, un gran avance haber separado la justicia constitucional de la ordinaria. Pero ¿no? claro que sí, por supuesto. Y justamente en ese proceso de adopción de la Constitución del 2010, había todavía esa discusión, había todavía una división en la comunidad jurídica sobre si tener una sala constitucional en la Suprema Corte de Justicia o un tribunal independiente, un tribunal constitucional independiente. ¿Cómo se mostraba el presidente de entonces, el doctor Leonel Fernández, en este proceso de consulta? ¿Y cuánto tiempo estuvo en debate el tema? Bueno, las consultas populares duraron alrededor de un año, pero este proceso ya venía trabajándose desde la Comisión de Reforma del Estado en su versión inicial en el 1996, porque ellos habían elaborado algunos textos que podían servir de base a la discusión, y después el presidente nombra una comisión de juristas que fueron los que se encargaron de consolidar el texto y sobre todo de reunir todo lo que iba surgiendo de las consultas populares. Hay algunas personas, juristas y otros, que han manifestado su inconformidad en Twitter, por ejemplo, diciendo, pero nosotros hicimos propuestas y ninguna de esas fueron tomadas en consideración. Bueno, pero hay que saber que no todo se puede agenciar en un solo texto constitucional, y no podíamos caer en el exceso de Colombia, porque Colombia tiene una constitución de 300 artículos. Eso es. Y también, doctora, hay algunas personas que entienden que la democracia es que se te apruebe todo lo que tú propones. La democracia en sí misma es la que te permite hacer la propuesta. Exacto. Pero no todas están llamadas a ser aceptadas. Es que no se puede, porque también hay que ver la viabilidad. Exacto. Y no solamente hay que tratar de medir el impacto de esa propuesta y cómo se agencia esa propuesta dentro de un conjunto que tiene que ser un texto constitucional coherente. Así es. Coherente con todo, con los tiempos, con la cultura, con el proceso de desarrollo de la conciencia política del pueblo dominicano y con la consolidación de la nación. O sea, son muchas las vertientes que hay que tomar en consideración cuando tú vas a aceptar una propuesta. No es solamente el formulario ya es un ejercicio democrático. Exacto. Y yo creo que en eso nosotros nos podemos felicitar de que el proceso que condujo a la adopción de la Constitución del 26 de enero de 2010 es un proceso ejemplar cuando tú lo pones en el telón de fondo de la historia constitucional de la República Dominicana. La reforma del 2015 constituyó un retroceso en la consolidación de los valores democráticos. Bueno, en mi humilde opinión, Cristina Mercedes Laura Aguiar, que no compromete más que a ella, yo estimo que sí. Porque ya se había adoptado un patrón, Una fórmula específica
para la alternancia en el poder. ¿Por qué poner en entredicho esa fórmula cuando la Constitución lo que tenía eran 5 años de ejercicio? Ese solo esfuerzo la desacraliza. Yo soy de opinión que tanto la Constitución como las instituciones deben tener un aspecto intangible. Pero encontró la historia reciente, la historia constitucional dominicana, la oportunidad de reivindicar el texto constitucional ante el sentimiento popular en la defensa de la Constitución durante el 2019. Claro que sí, porque justamente fue cuando se hicieron notorios estos esfuerzos de querer volver a revisitar el texto constitucional, que primero se vio que de todos los sectores surgió un sentimiento unificado de que no, la Constitución no puede ser objeto del antojo de un solo grupo de poder, que la Constitución tiene que mantenerse intangible. Y vimos las manifestaciones en el Congreso, los libros de firma en defensa de la Constitución, y eso realmente constituyó también un hito en la historia constitucional de la República Dominicana, de movilización de todos los sectores, los maestros, los abogados, en defensa del texto constitucional. Si ya se había adoptado, bueno, mal tiempo, buen tiempo, como se dice en francés, en el 2015, la fórmula norteamericana de 2 periodos y nunca más, pero vamos a dejarla así. Porque ya eso se representa un consenso, había un acuerdo firmado por todo el mundo. Entonces hay que respetar la palabra empeñada, hay que respetar los pactos, porque si usted comienza a debilitar los pactos, usted instala una inestabilidad y una inseguridad jurídica que después usted no sabe cómo usted la va a arreglar. El papel del Congreso Nacional, que se vio tan debilitado con las actuaciones y toda esa puja política por aprobar o no ese proyecto de reforma. Bueno, eso puso de manifiesto que en la República Dominicana la democracia representativa está en crisis, que tenemos que pasar a mecanismos de democracia más participativa, porque esa es la tendencia en el resto del globo. Democracia más participativa, donde el pueblo es consultado directamente. Doctora, pero hemos superado en esta etapa de la historia política el bipartidismo. Ahora hay una nueva correlación de fuerzas al interno de las cámaras. ¿Qué podría esperar el constitucionalismo dominicano ante esta situación hacia el futuro? Creo que realmente es un beneficio. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dicho en una serie de decisiones sobre el derecho de participación, cómo las instituciones democráticas deben funcionar, que la pluralidad política tiene que defenderse a como dé lugar. Así que nosotros debemos felicitarnos de que se rompió el bipartidismo. Nosotros no somos la sociedad americana para tener un bipartidismo. Porque nos falta mucha madurez institucional, jurídica, social, política. Cultural, porque cultural. Es que el bipartidismo norteamericano reposa sobre unas bases muy diferentes de la nuestra. El texto constitucional norteamericano no se toca. No, tiene 35 enmiendas, pero hay muchas que no han sido ratificadas por los 50 estados, no han podido entrar en vigencia. Un texto muy estable. Pero es un texto que casi está petrificado. Sí. Pero es un respeto absoluto hacia la Constitución. Y eso viene por su desarrollo y su historia política, que también está muy influenciada por cómo se desarrollaron las instituciones en Inglaterra. Sí. Mientras que nosotros tenemos una influencia francesa. Los franceses, la Revolución Francesa no le dio tanta importancia al texto de la Constitución. Para los franceses es la ley como expresión general de la voluntad que debe primar sobre todo. Entonces nosotros hemos ido buscando nuestro camino y nuestra identidad constitucional y lo estamos logrando. Y lo estamos logrando, y creo que ese concepto de identidad constitucional para nosotros es importante. Doctora, ha sido fascinante esta conversación con usted. Sin duda, los dominicanos que han estado en sintonía habrán aprovechado mucho sus conocimientos, que son vastos. Gracias por estar en Esfera Global. La despido con mucho cariño. Gracias, Marjorie. Gracias. Continuamos. Vamos a la pausa.
Nuestra historia no empieza con nuestra primera tienda. Empezó hace 90 años con Doña Rosa, nuestra primera clienta. Y luego fue Don Arturo, Jorge, María, Miguel y así, cientos, miles, todos y cada uno de ellos dominicanos. Porque dime si hay un dominicano que no nos haya visitado. Podemos decir que un día entramos a tu casa y nunca más nos fuimos. Desde tu bisabuela hasta hoy. Nuestra historia es tu historia, que tiene miles de historias. Desde los nervios del primer día de clases hasta mira cómo me veo para la graduación. El gustico con el primer sueldo. La primera tele con tu novio. Y el nuevo dormitorio. Y así miles de historias en cada hogar del país. Es tan lindo ser parte de ellas y saber que nos quedan muchas más por vivir. Estamos evolucionando porque queremos estar más cerca de ti muchos años más. Ven, son 90 años juntos y hay que celebrarlo. Te esperamos para hacerlo en grande. Plaza Lama, la supertienda. Como toda historia, hay un constitucionalismo antiguo y uno moderno. El primero está basado en una lucha directa por limitar el poder y sus alcances. El constitucionalismo moderno ataca directamente la desigualdad, el privilegio, el particularismo y ataca el poder mediante la corriente reafirmación del individuo. Es decir, se basa en la dignidad humana y coloca al individuo como el mediador en esa lucha con el poder, lleno de fuerzas, de autonomía y consciente de sus facultades, porque es al individuo al que hay que servir. La Constitución del 2010 marcó un paso de avance gigantesco en la transformación hacia un constitucionalismo del siglo XXI, pasado el antiguo constitucionalismo de los siglos XVIII y XIX, aunque todos sabemos que los tránsitos no son fáciles de llevar. La historia se divide entre lo antiguo, que no se ha ido del todo, y lo nuevo que no termina de nacer. Hablemos sobre la historia de la Constitución del 2010 con Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Servio Tulio Castaños, en Esfera Global, un honor, doctor. Bueno, para mí es un lujo estar en un programa que yo nunca me lo he perdido. Muchísimas donde quiera gracias. que esté, donde quiera que se pase. Muchas gracias. Hoy estamos conmemorando el 10º aniversario de la Constitución Qué del bien, 2010. qué bien. Y siendo usted uno de los actores más activos en este tramo de la historia, queremos conversar sobre ese proceso. Primero conociendo qué caracterizó el constitucionalismo del pasado y qué se abrió con la Constitución del 2010. Bueno, gracias una vez más por la invitación. Bueno, sí ha habido un proceso en donde se han diseñado herramientas de participación popular. Yo creo que fue en todo lo que fue el proceso de reforma constitucional de la Constitución del 2010. Yo creo que no dejó de ser emblemático que cientos de organizaciones a nivel nacional participaran, hicieran sus propuestas. Yo recuerdo que no solamente ese proceso se limitó a la consulta popular, sino que también recuérdate que el presidente Fernández, que era el presidente de entonces, creó una comisión de expertos, no solamente de expertos desde el punto de vista del conocimiento jurídico, sino también desde el conocimiento político. A fin de cuentas, una reforma constitucional es un pacto político. Así es. Y esa comisión rindió un informe de propuesta de reforma constitucional. Recuerdo que para la época el presidente Fernández no solamente se limitó a recibir el informe, sino también que creó mecanismos para socializar lo que la comisión como propuesta de reforma constitucional le había presentado. Ahí en ese tramo la Fundación Institucionalidad y Justicia jugó un papel estelar, porque no solamente instalamos un programa especializado en un canal de televisión, sino que también en todo lo que fue el proceso de debate, de discusión en diferentes espacios, me refiero a universidades. Recuerdo que tuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Pocamaima, en la PEP, en la UNIBE, entre otras. Vuelvo y te reitero, no solamente nos limitamos a comunicar el contenido de esa propuesta, sino también que buscamos verdaderos especialistas
que no habían sido miembros de la comisión para que pudiesen explicar el alcance de lo que como comisión se le había presentado al presidente Fernández. O sea que fue un ejercicio además académico. Y democrático. Obviamente. Y democrático. Dice Adriano Miguel Tejada, que fue uno de los miembros de la comisión, y quien fue el que presentó la primera constitución comentada, en donde desde la fundación 20 constitucionalistas comentamos artículos por artículo el alcance del texto constitucional. Dice Adriano Miguel Tejada que ha sido desde la fundación de la República, en la presentación, la reforma constitucional en donde la misma despertó mayores niveles de participación de toda la sociedad. Obviamente, una reforma constitucional también es un proceso político. Sí, Esa es la sí lo realidad. es, sí lo es. Y siempre va a haber grupos, personas que se resisten al cambio. ¿Cuáles eran las principales críticas en ese momento de los sectores que adversaban ese texto? La principal crítica era que había un sector de la ciudadanía que entendía que la reforma debía de hacerse a través de una constituyente y no vía el Congreso de la República. Cuando nosotros como fundación, desde el punto de vista de un estudio comparado, vimos que no necesariamente las reformas que se habían hecho mediante constituyente habían resultado ser las mejores, nosotros entendíamos que en esa ocasión procedía que fuera vía el Congreso Nacional, la Asamblea Constituyente, en donde se hiciera la reforma constitucional, y por eso tuvimos la decisión firme de participar en todo ese proceso. Todas las constituciones anteriores se fundamentaban sobre la base de la representación. Es decir, el concepto de democracia se construía desde las anteriores constituciones sobre la base, eso era lo que uno percibía, del ejercicio de la política. Sí. ¿Qué trae la Constitución del 2010? Que introduce una herramienta en donde ya la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la función pública, de la política, sino que hay un elemento que aparece, que es el que tiene que ver con el de la participación ciudadana en todos los procesos de construcción, no solamente de la democracia, sino de políticas públicas. ¿Pudiéramos decir que ese texto protege al constitucionalismo de la política y de su ejercicio? Definitivamente que sí, te voy a decir por qué. Anteriormente teníamos constituciones que estaban impregnadas de derechos políticos, derechos civiles, un catálogo, no te hablo de todos los catálogos, un catálogo de derechos o dos de derechos fundamentales. Pero sucede que nosotros teníamos una serie de principios, pero no habían en la Constitución, o no se habían diseñado en la Constitución, que sí en esta se diseñaron las instituciones que la iban a garantizar. Así es. Que la iban a garantizar. Entonces Por era eso un panfleto. Evidentemente. Hay quienes sostienen la tesis de que se trataban de verdaderos disfraces de constitución. Hoy no. Hoy ya tenemos un traje que de una u otra forma se sustenta sobre la base ya de instituciones que garantizan esos derechos. Doctor, y en relación a textos constitucionales tan notables históricamente como la Constitución de Moca y la Constitución del 63 de Don Juan, ¿qué tienen en común en cuanto al carácter humanista, en cuanto a lo garantista o lo liberal, y en qué va esta Constitución del 2010 más allá? Yo creo que la Constitución del 63 y la Constitución de Moca también tuvo mucho en cuenta todo lo que tiene que ver con la persona, derechos fundamentales, todo lo que tenía que ver con el régimen de propiedad, en fin. Sin embargo, esos procesos no fueron tan incluyentes como el proceso del 2010. El proceso de reforma constitucional del año 1963, recuérdate que fue un proceso en donde inclusive solamente fue una de las cámaras que aprobó el texto constitucional. Y no se socializó tanto, fue un proceso muy rápido. Sí. Este fue un proceso, el de 2010, que duró años.
Y yo sostengo la tesis que la Constitución del 2010 es muchísimo más avanzada que la del 1963, y te lo digo con mucha humildad, pero responsablemente. O sea, yo sé que la Constitución del 63 es un símbolo, el símbolo de la libertad, el símbolo de la vuelta a la constitucionalidad. Desde el punto de vista histórico nos marcó. Sin embargo, fíjate cómo es posible, a través de la participación entonces, de la ciudadanía, tú poder lograr un texto avanzado sin crear mayores inconvenientes. Porque a fin de cuentas, acuérdate que cuando llegamos al Congreso Nacional, la Constitución se pactó políticamente. Todos los partidos políticos que estuvieron representados en ese Congreso votaron a unanimidad por el texto constitucional. Y fíjate lo que pasó también, Marjorie, como cosa de la vida. Parece que había una corriente, había una decisión de Estado de que era necesario que se socializara cada uno de los pasos que se diera en la reforma constitucional. ¿Cuáles sectores estuvieron allí presentes? Bueno, la comisión de juristas, tuvieron por ejemplo connotados abogados que hemos visto que se han destacado como los principales constitucionalistas del país. Pero yo creo que las instituciones jugaron un rol importante, por ejemplo el Congreso Nacional. Una vez llega el texto o la propuesta de texto constitucional del presidente Fernández, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Valentín, recuerdo yo. Julio César Valentín. Sí. Se comunicó con la Fundación Institucionalidad y Justicia por lo que había sido la trayectoria de la Fundación en todo el proceso desde que comenzaron los debates que promovió el gobierno del entonces presidente Fernández. Como nosotros teníamos el know-how y conocíamos ya, no solamente a las personas que venían trabajando en ese proceso de socialización, Julio César Valentín entendió que la FINJUS tenía que entonces organizar un congreso a lo interno de la Cámara de Diputados, a los fines de socializar ya con los diputados la dimensión de lo que como propuesta al texto constitucional había remitido el presidente Fernández. ¿Y cuál fue el resultado de ese proceso? Monumental, magnífico. Porque fue una forma, no todos los congresistas manejan la lógica constitucional. Y yo creo que esa fue la grandeza del diputado entonces, Julio César Valentín. Decía, mira, yo soy abogado, yo tengo muchos congresistas que son ingenieros, otros son empresarios, que no manejan la lógica constitucional. Yo necesito que tú me reúnas una comisión de juristas que le venga a explicar al Congreso de qué es de lo que se trata. ¿Y a quiénes buscamos? A esa comisión de juristas que nombró el presidente Fernández y a los demás juristas que venían participando en todos los procesos de discusión. Y déjame decirte, ese fue un aporte monumental al proceso. Y siendo así, ¿cuáles posturas más críticas ustedes sostuvieron entonces? Porque supongo que había observaciones, propuestas, correcciones. Mira, nosotros hicimos a lo que fue la propuesta de la comisión de juristas. Nosotros hicimos un catálogo de propuestas que entendíamos que podían contribuir a fortalecer lo que la comisión estaba presentando. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estábamos propugnando por un tribunal constitucional. En principio esa no era la propuesta de la comisión. Y como fundación nos tocó instalar un programa de televisión también, a los fines de crear conciencia de la importancia de crear esa alta corte. Nos juntamos con todos los líderes políticos. Nos juntamos con la academia. Había una gran resistencia en honor a la verdad. ¿Qué pasó? Que acuérdate que en la segunda lectura se aprueba el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha pasado? Una de los principales avances del texto constitucional, y los hechos están ahí, fue haber creado el Tribunal Constitucional. Oye, Marjorie, todo se ha constitucionalizado. Así es. Todas las ramas del derecho, todas, se han constitucionalizado. ¿Y cómo vamos en el camino hacia la constitucionalización del poder? Porque hablábamos, y le he prestado mucha atención a su intervención, de cómo ha madurado este proceso, cómo es un nuevo Estado
que también ha sido un fruto, un parto de esta transición hacia la nueva democracia, hacia el nuevo constitucionalismo. Pero constitucionalizar el poder implica que ese propio poder se direccione hacia los colectivos, apartándose de los particularismos, los intereses personales de quienes están llamados a administrar el poder. Así es. Yo pienso que todo esto hay que verlo como un proceso, inclusive hasta como una especie como de proceso, porque a fin de cuentas una constitución es una herramienta de educación también. Así es. O sea, por eso nosotros nos hemos empeñado tanto de ya habiendo aprobado el texto constitucional, de socializarlo. Educar. Evidentemente que sí. Y hemos, y tú lo sabes, instalado programas especializados y hemos hecho decenas de publicaciones. Yo creo que en todo lo que ha sido este proceso, el poder, las instituciones han venido de una u otra forma entendiendo que hay momentos en donde a ellos hay que controlarlos y que la institución que desde la Constitución se creó para eso fue el Tribunal Constitucional. Y yo creo que se ha venido. Fíjate que se han declarado inconstitucional decretos del Ejecutivo, se han declarado inconstitucional leyes, no solamente en cuanto a su contenido, sino inclusive en cuanto a lo que fue el trámite que se utilizó para aprobarlo. Se han declarado inconstitucionales contratos, es decir, ya hay, yo te diría que hay unos niveles de conciencia que nosotros no lo teníamos antes de la Constitución del 2010, y era lógica que no lo tuviéramos. Porque acuérdate que el control concentrado de la Constitución lo tenía la Suprema Corte de Justicia. Y quizás por esa falta de cultura, tú hablar de derecho constitucional, antes del 2007, que fue cuando comenzó todo este proceso, 2006, 2007. Incluso para los juristas. Yo te voy a hacer una confesión. Yo no manejaba la materia constitucional. Y una vez comenzó el proceso, un grupo de juristas tuvimos que irnos del país a estudiar. Así es. Para poder uno hablar con argumentos y respetar, tú entiendes, a los demás. Y yo creo que ciertamente, o sea, se ha avanzado de manera sustancial. Aquí hay algo. Tú decías, ¿y a qué también se resistían? Por ejemplo, tú sabes que todo lo que tiene que ver con el derecho constitucional, la lógica es la de controlar el poder. Pero hay otra rama que esa Constitución del 2010 catapultó, que es todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Oh, sí. La jurisdicción administrativa. Tú dirás, bueno, Servio Tulio, pero eso es derecho público. Sí, pero así como el derecho constitucional controla el poder, el derecho administrativo lo que hace es que somete al orden a la administración. Oye, ¿cómo es la cosa? Y eso, esa Constitución, de una u otra forma, colocó a esa jurisdicción en su justa dimensión. Un eje transversal de toda esta progresión que trajo el texto del 2010 ha sido el tema de limitar el poder y los anhelos reeleccionistas. Se me ocurre pensar, porque atravesamos en el 2019 yo lo califico así, otro podrá opinar diferente, una contraola democrática, un retroceso en la experiencia que habíamos tenido a partir del 2010, pero que se inició en el 2015 con una reforma constitucional que dista mucho de este proceso de consulta. ¿Cuál es la diferencia? Porque usted la comprende muy bien, pero los televidentes necesitan entender entre el proceso del 2015 y la Constitución del 2010. No, lo que pasa es que cuando tú, sobre la base de... Yo te decía anteriormente que una Constitución es un pacto político. Y evidentemente que la del 2010 lo fue. Entonces, estar cambiando la lógica constitucional a la Constitución de manera permanente, eso de una u otra forma debilita todo lo que puede ser el crecimiento, digamos así, del constitucionalismo de cualquier país. Nosotros siempre nos hemos... la génesis de la fundación, y la historia está ahí, ha sido... la fundación ha sido muy coherente.
cada vez que nosotros reformamos la Constitución. Nosotros entendemos que tú no puedes estar, por la razón que sea, por la coyuntura que se pueda presentar. Si hay un escenario que genera debate, es la justicia constitucional. Sí, es así. ¿Por qué nosotros entendíamos que teníamos que deslindar la justicia constitucional de la justicia ordinaria? ¿Qué es lo que han hecho todos los países unitarios en el mundo? Todos. Todos. Europa, ya América. En el proceso de consulta también se incluyó una gran revisión del constitucionalismo regional y de otras regiones. Sí. Pero, ¿por qué tú dirías? Por muchísimas razones. Entre esas razones, tú te encuentras con que ese Tribunal Constitucional, como yo te decía, que uno no está de acuerdo con todas sus decisiones. Esa es la parte política de la justicia. Porque en la justicia constitucional confluye. Por eso es que una reforma constitucional genera tantos debates. ¿Qué es lo que confluye en una reforma constitucional? ¿Qué es lo que confluye en un tribunal constitucional? El tema ideológico. Grandes contradicciones. ¿Qué fue lo que políticas. generó más debate en la reforma constitucional, el tema del aborto? Lo social. ¿Qué es lo que más debate ha generado a lo interno del Tribunal Constitucional? El tema del aborto. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las lesbianas, en fin, quienes han decidido ver la vida como ellos han entendido verla. Esos son los debates que se presentan. Obviamente porque una constitución es un texto que regula a seres vivos. Totalmente. Por tanto, es de una importancia vital, no son letras muertas. Dice el presidente no se del queda tribunal, ahí en el libro impreso. Claro, dice el presidente del Tribunal Constitucional, mi profesor Milton Rey Guevara, oye, que no pudo haber un acto de justicia más grande que haberlo puesto a él como presidente del Tribunal Constitucional, porque era de los primeros que hablaban de eso en este país, cuando ninguno de nosotros entendíamos que era eso. Es cierto. Bueno, que vino de Francia. Dice él ¿no? que la Constitución es viviente. Así es. Que es viviente. Y que la vida de esa Constitución, su intensidad se mantendrá en la medida en que la población haga uso de las herramientas para que ellas las respeten. Doctor, y esa Constitución diseñó los mecanismos estoy para obligada a insistir porque tenemos que seguir adoctrinando. El papel del Congreso de la República como garantista de la Constitución, el papel del Tribunal Constitucional y la propia Constitución tiene una protección en sí misma porque parece vulnerable todavía, porque lo que marca la dificultad en un tránsito de la historia es que lo viejo, como ya usted ha escuchado ese postulado, no se niega a morir del todo. Y lo nuevo no termina de nacer. Hay un acoso constante de ese poder político sobre la Constitución. Pero eso es parte de la cultura política. ¿Cómo la propia Constitución puede protegerse a sí misma? Yo creo que en la medida en que nosotros podamos hacer programas como estos, en la medida, por ejemplo, en que nosotros hemos insistido mucho con el Ministerio de Educación, porque el propio texto constitucional, y esa fue una propuesta de la Comisión de Juristas, obliga a que se difunda el contenido de la Constitución en todas las escuelas y colegios. No creo que eso se esté haciendo, honestamente hablando te lo digo. Finalmente, doctor, porque me encanta hablar con usted, pero el tiempo es limitado, ¿la historia más reciente ha reivindicado el valor de la Constitución ante el pueblo dominicano? Yo pienso que sí. Yo creo que sí. O sea, yo pienso que en la medida en que se den debates en torno a una eventual reforma constitucional o en la medida en que la gente se exprese por vías democráticas. No, oye, eso es grandioso. No, y en la medida en que la propia población va creando conciencia de situaciones que se puedan presentar, que puedan limitar, en fin, el ejercicio democrático, en esa medida yo creo que se simboliza que en la República Dominicana estamos avanzando.
Doctor Servio Tulio Castaños, gracias por esta participación en Esfera Global. Esperamos tenerlo en otro momento también debatiendo otros temas de interés nacional como es de su estilo. Marjorie, gracias y vuelvo y te reitero, para mí es un lujo haber sido parte de este espacio. El lujo es nuestro. Continuamos con la parte final de Esfera Global. Hemos de notar, pues, que la relevancia de la historia constitucional reside, según los postulados de Hegel, en que esa historia es un camino hacia la libertad, una hazaña destinada a ese fin. La historia habrá de reconocerles a las constituciones el haberse convertido en los recipientes más reputados para esa misión. Pensar en derechos, pensar en libertades, pensar en ciudadanos, pensar en rechazar dictaduras, absolutismos y abusos de poder es pensar en constituciones.